Me llamo José Joaquín Arguedas, trabajé más de 40 años para la administración pública. Entre otros cargos, estuve como director general de Servicio Civil en 2 periodos y también me desempeñé como profesor en la Universidad Técnica Nacional por 23 años. Bueno, José Joaquín, es un placer poder dialogar y hablar de los problemas del sector público, del empleo público. Hay mucha esperanza con la nueva ley que está en el Congreso, que ahora resulta que le hicieron algunas reformas importantes, ¿verdad? Y que está por aprobarse ya. Mi pregunta es, ¿con esto vamos a corregir muchos de los problemas actuales o vamos a seguir igual? ¿Van a haber grandes islas? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Planificación? ¿Va a tener todas las instituciones una cierta, digamos, estandarización? ¿Qué piensa? Porque yo veo que las universidades están afuera, está la Caja del Seguro Social afuera, y comienzan otras instituciones también ahí, las municipalidades. Y entonces vamos a tener otra vez el mismo problema que teníamos antes. Y lógicamente, bueno, ahora que es el salario global y no va a ser plus, pero la estructura es en que nos encontramos, no sé, un empleado de una universidad de Costa Rica en un puesto de, digamos, que maneja la parte de tránsito ganando sumas que... Un inspector de tránsito ganando 3 veces más de lo que ganaría en el MOP, por ejemplo. Y esa situación hace también que no sea la situación de una universidad. Hoy vi, digamos, los números de que una universidad como como el TEC, que no puede recibir más que 6,000 empleados, 6,000 muchachos, y aplicaron 3-4 veces esa cifra, ¿va? Uh-huh. O sea, esa situación tan compleja, esas autonomías de las universidades que no van con la demanda, y esa situación salarial tan diferente, los problemas serios que vemos, por ejemplo, en la Caja del Seguro Social, donde se van unos médicos a huelga y paralizan un servicio esencial y simplemente dicen que tenían... No pasa nada. ¿Ah? No pasa nada. Y ahí comienzan... Y la situación de cuando uno quiere cambiar un personal que no está dando las tallas y entran en procedimientos, y como están en propiedad, entra un juicio y puede durar años. A mí me decían, en broma o en serio, primero se va usted que me voy yo. Sí. Bien, lamentablemente el proyecto o la ley de empleo público que va a quedar es apenas un remedo de la idea original. En realidad, una de las cosas más importantes era lograr que se diera una rectoría política del empleo público. Eso quedó totalmente hundido, especialmente a partir del criterio de la Sala Constitucional ante consulta después del primer debate legislativo. La ley de empleo público tuvo al menos 9 versiones en 2 años. La versión, podríamos decir, la segunda, es la más seria que se hizo, pero después de ahí le fue entregado a un grupo sindical, básicamente a partir de la segunda vicepresidencia de la República, el documento, y hicieron verdaderas, realmente lo dejaron sumamente golpeado. No tanto por lo que se perdió como tal de la idea original, sino por haberle integrado actividades y cosas que son realmente dañinas para la función pública. Por ejemplo, estableció entre sus elementos esenciales la posibilidad de que en el gobierno se firmen convenciones colectivas a granel. Esto, en realidad,
como sabemos, a pesar de que la Constitución política lo admite, pero también el mismo convenio de la OIT que en diversos momentos mencionaron, habla, artículo 6, de que las relaciones del Estado con sus empleados es, podríamos decir, de tipo estatutaria, no es de tipo laboral. Por lo tanto, la convención colectiva no debía de estar ahí. Y así lo admite incluso el artículo 6 del convenio sobre sindicación, el convenio 98 de la OIT. Sin embargo, todo eso lo metieron en la ley. Y además, ya cuando se aprobó, aún con todas sus falencias y con todas sus limitaciones, viene la Sala Cuarta y nos dice claramente, la Corte especialmente, dedican 170 páginas del documento a decir que la Corte es autónoma. Palabras mías, prácticamente soberana. Lo mismo sucede con el Tribunal Supremo de Elecciones, lo mismo sucede con las universidades, lo mismo sucede con las, podríamos decir, con las municipalidades, que es precisamente donde existía la enorme, pero grandísima diferencia salarial, especialmente con respecto al Poder Ejecutivo. Entonces, es realmente poco lo que podemos esperar. Cosas interesantes. Bueno, de ahora en adelante vamos a hablar de salario global. Eso ya es importante, tomando en cuenta de que el salario se dividía en, existían, lo dice la Contraloría General de la República, más de 270 pluses. Y solo 6 de esos pluses estaban ligados a productividad o desempeño. El resto se dan porque somos empleados públicos únicamente. Y esto es, por lo menos ahora, vamos a decir, este tipo de cosas desaparecen. Claro, el salario prácticamente va a quedar igual. No va a ser algo que podamos decir, vamos a arreglar la disparidad salarial. Pero al menos esto va a ser más evidente. Porque una de las cosas más importantes que se han dado en la última década es que todo lo que tenía que ver con salarios y con el empleo público era algo prácticamente secreto. Incluso se decía, usted iba hace 20 años y preguntaba, ¿cuál es el salario de una autoridad pública? Y le decían, eso no es asunto suyo. Después dijeron, bueno, no, pero sí se tienen que saber más o menos. Entonces te decían, bueno, el salario base es tanto, pero no te decían qué ganabas por otros medios. Tenía que buscarlo en la caja. Después te lo daban por otros medios, pero te decían 55% de prohibición, 6% de anualidad, pero al final nunca terminabas conociendo realmente cuánto ganaba una autoridad pública. Eso, a través de muchos recursos y de mucha denuncia, hoy ya se dice, es público. Y entonces, esta campaña de relaciones públicas que ha habido en los últimos años por saber qué se esconde en todo lo que implica el manejo público, lo está ganando la ciudadanía. Y eso tal vez es el elemento más importante de esto. Y además, aún más que la ley de empleo público, la ley más importante en este ámbito que se ha aprobado en 70 años es la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero especialmente el título 3, que es el que tiene que ver con el manejo de los recursos humanos, que limita las anualidades, que limita la dedicación exclusiva, que limita la prohibición, etc. Esto sí es realmente importante y es lo que ya incluso se está viendo en cierta limitación, por lo menos, de que los salarios se incrementen como venían incrementándose. Bueno, pero la inamovilidad, ¿cómo la podemos corregir? Porque a uno le extraña mucho, por ejemplo, que se establezca un proceso para separar a alguien y puede durar años. Y dicen que eso va a un tribunal de servicio civil, pero luego aparentemente luego hay alguna otra decisión que no está bajo el control del servicio civil. Y bueno, está bien que haya un proceso de investigación, pero no que
se dure años, ¿verdad? Casi que es imposible la movilidad a veces, ¿verdad? Mire. Y por falta de resultados menos, o sea, tienen que ser, aún con faltas graves, demostrables, ¿verdad? Hay gente que todavía no está dando resultados en cuanto a la capacidad ejecutiva que puede tener una institución para meter gente que realmente modificar para poder lograr resultados, ¿verdad? Mire, el constituyente la tenía muy clara. Estableció 2 artículos en la Constitución, 191 y 192. El 191 decía, o dice, que un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y sus servidores. Cuando se aprobó este estatuto, le quitaron la palabra Estado y le pusieron Poder Ejecutivo. En palabras del presidente Otilio Ulate, que fue el que dio la orden de que se hiciera de esa manera, dijo, yo no quiero problemas con la Corte, no quiero problemas con las autónomas, que eso solo quede para el gobierno central. Y así se emitió el Estatuto de Servicio Civil. Pero el Estatuto de Servicio. El gobierno central son 30,000, ¿cuántos empleados son? En este momento son 38,000 empleados aproximadamente, incluía los docentes. Y todo el sector público son 330,000 aproximadamente. O sea que estamos hablando, si vemos del ámbito del Estatuto de Servicio Civil, solo incluiría a una tercera parte del Estado. Pero ahí no termina la cosa. Cuando se firmó el Estatuto de Servicio Civil, cuando se aprobó en 1953, parte de la comisión que redactó ese estatuto era ANDE, era el único sindicato de educadores. El ANDE se negó, porque ellos querían meter 130 artículos más al estatuto. Eso lo lograron en 1970, con la aprobación de un estatuto, de un título segundo del Estatuto de Servicio Civil, también conocida como Ley de Carrera Docente. Es una ley totalmente diferente al espíritu del estatuto como tal. Es una especie es un adelanto de una convención colectiva de parte de los educadores. Así es que decir que los educadores están por el Estatuto de Servicio Civil, si consideramos el espíritu del título primero, no. Ahora bien, el artículo 192 establece claramente que no debe existir inamovilidad en el Estado. Tan es así que pone como causales de despido el hecho mismo de que pudiese haber la necesidad de una reestructuración, de que no existiesen fondos. Pero nace la ley, nace la maña. En el mismo Estatuto de Servicio Civil establecieron 2 trampas. Una la eliminó ahora la ley 9635, la del 2018, pero estuvo vigente 65 años. Y la otra todavía está vigente. ¿Cuáles son esas trampas? En una parte del estatuto dice que para hacer una reestructuración por una causa justificada, que es necesario reestructurar, como Habdeba, por ejemplo, ¿verdad? Que ya no caminaba y que ya no generaba su propia función, o bien por razones de fondos, se necesita que haya una afectación del 60% de todos los empleados. Luego, no definió claramente esa afectación. Entonces queda a criterio de un juez. Generalmente la institución dice, bueno, yo voy a reestructurar no la caja, sino voy a reestructurar una oficina que ya no la ocupa. Depende del juez con qué le toque. Le dice, no, tiene que afectar al 60% de toda la caja, si no, no puedes. En otras oportunidades, entonces no puedo. Y no es eso lo que querés. En otras oportunidades se te dice que, que está bien, que nada más es esa institución. Entonces, se han dado casos de instituciones que se cierran realmente, ¿verdad? En el gobierno, primer gobierno de José María Figueres, hubo varios casos de cierres institucionales o de partes de instituciones que fueron
gente que fue despedida, como por ejemplo, bueno, el mismo Incofer, ¿verdad? O la parte de ferrocarriles, el caso de los inspectores de precios del Ministerio de Economía, que ya eso, la ley como tal había desaparecido. Pero a esa disposición que está en el 192 de la Constitución Política le han metido toda clase de trampas para que no opere. Ahora bien, es muy corriente decir, es que se van los casos al Estatuto de Servicio Civil, al Tribunal de Servicio Civil, y no se sabe qué pasa. Bueno, yo le puedo decir que por lo menos por regla general se enviaban al Tribunal de Servicio Civil y el Tribunal de Servicio Civil decidía al respecto por lo menos unos 400 casos por año. De esos, más de un 50% generaban un despido. Pero yo le pregunto, ¿qué sabe usted de los despidos de las universidades? ¿Cuántos se despiden por año? ¿Qué sucede en la caja? En algunas universidades, incluso para despedir a alguien, usted tiene que pasar por una comisión de relaciones laborales. Y esa comisión de relaciones laborales te dice, por votación, decide si el trámite sigue o no sigue, pero ni siquiera se ve por el fondo el caso. La comisión está conformada a veces paritariamente por los sindicatos y ahí quedó. El caso más conocido, y podríamos decir, tal vez usted recordará, el caso en el que un funcionario le abrió la ceja al rector de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Pues la comisión, cuando fue llevado, fue una actitud, bueno, un profesor, cuando fue llevado el caso a la Comisión de Relaciones Laborales, esta sacó un pronunciamiento diciendo que había sido en un acto de acción, de emoción violenta, comillas, no sé qué es eso, pero emoción violenta, y que por lo tanto el despido no iba adelante. Todo significa que usted podía romperle la ceja al rector de la Universidad de Costa Rica y ni así lo despedían. En España es parecido. En España dicen, usted puede, la única forma de que usted lo despide sería matando al rey. ¿Y esto que quién sabe? Y entonces, ¿cómo vamos a reestructurar el Estado para poder modernizarlo, para poder flexibilizar? Porque cambia tanto el entorno y ya tal vez no vamos a necesitar la misma estructura que teníamos en los años 60 en un mundo que evoluciona tan rápido, ¿verdad? Bueno, el artículo más escondido de la Constitución yo creo que es ese 192, pero el 192 es muy claro, ¿verdad? Si no hay fondos, se puede cerrar la institución y despedir a la gente. Y o sea, habría que quitarle el presupuesto nacional a la institución o reducirlo o... No, sí, o como... En el caso de Habdeba, ¿hace cuánto Habdeba se suponía que estaban los recursos? Ahí luego hay una situación que embargan y recogen y la Asamblea Legislativa le traslada recursos. Pero en este momento Habdeba todavía no ha podido despedir o terminar la relación laboral, siguen una cantidad importante todavía. No, sí, porque desde que se decidió, en realidad el despido no era total. Sí despidieron creo que a 600 personas, sí. Y ahí se fueron. Pero ya después vinieron los diputados y dándoles unas ventajas, un sistema de pensión anticipada, etcétera. Ya es terrible, ¿verdad? Es que el problema es, ¿hay voluntad política para todo esto? Yo no la encuentro, yo no la veo, ¿verdad? Por ejemplo, yo comentaba ahí en un escrito que me preguntaron, ¿qué fue lo que a usted más le impresionó del documento de la Sala Constitucional donde analiza el título, el proyecto de empleo público? Y le digo, la irresponsabilidad de los 9 diputados que enviaron esa consulta a la Sala Constitucional, donde le piden, es una consulta hecha totalmente con los criterios que puso las universidades, que pusieron
que puso la misma del presidente de la Corte, etc. O sea, algo totalmente irresponsable. Entonces, caramba, y de todos los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, ¿hay realmente voluntad política para cambiar esto? Yo creo que lo que más se ha ganado es que la opinión pública hoy no piensa lo mismo de las instituciones públicas de lo que pensaba hace una década atrás. Hoy en día entiende que las instituciones públicas, en su gran mayoría, ya no son de todos los costarricenses, son de sus empleados. Lo vemos en este caso, por ejemplo, en la convención colectiva del Banco Popular, una noticia que salió un día de estos, ¿verdad?, en el cual se financiaban fiestas. Y que entonces el jerarca dice, bueno, estamos negociando con el sindicato a ver cómo lo cambiamos. La sala cuarta dijo que eso no se podía. Entonces, ¿cómo lo cambiamos, verdad? Entonces, esa es una cuestión que... De Recope, y hablemos de otras instituciones. Recope ya no refina y los empleados se quedaron ahí. Los empleados se quedaron ahí. O sea, a mí lo que me preocupa es, estamos viviendo momentos muy difíciles, con problemas fiscales serios. El Estado se ha venido endeudando para pagar en gran parte esa carga tan alta de gasto público, no de inversión, sino de gasto corriente, ¿verdad? Y hay que reestructurar, hay que reformar, hay que hacer un replanteamiento, pero con todas esas situaciones, no sé, por ejemplo, el ICE tuvo que ir a pelear en telecomunicaciones con dos más empresas privadas, y la relación de posiblemente de empleados que tenía el ICE cuando tenía el 60% versus lo que significaba el otro 40% no era lógica. O sea, hay cargas muy altas y eso afecta la competitividad. Y lo ha logrado, y cuánto ha perdido ya del mercado total es importante, pero lo va a lograr si seguimos así. O sea, ahora por ejemplo no hemos sacado el 5G, ¿verdad? Quinta generación. Nuevas posibilidades pero ¿a dónde vamos? O sea, aquí lo importante es tener claridad de que si la situación sigue así, las instituciones, esa apertura no va a poder más que causar que van perdiendo mercado y al final no son rentables, ¿verdad? Es tan grave como que el presupuesto nacional anda por los 19,000 millones de dólares para el año entrante. Lo que se recogió sin el aporte del turismo y toda esta cuestión, en impuestos y toda esta cuestión, anda por 9,000 millones de dólares. Es decir... Ay, Dios. Y respecto al financiamiento del sector público, el 50% de los ingresos se van en salarios. ¿Cuándo? O en lo que se llaman gastos corrientes, ¿verdad? En salarios, básicamente. Y la media de la OCDE es del 25%. O sea, nuestro país paga el doble de el doble de lo que se paga en general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y de ese 50%, 30 o más % es la deuda, y gastos de capital, podríamos decir, anda por ahí del 5% propiamente, de inversión, infraestructura, etc. Entonces, estamos en una situación verdaderamente patética. Y lo ¿verdad? que hemos hecho es, a base de más endeudamiento, seguir irresponsablemente manteniendo una estructura que no la podemos seguir. No sé hasta dónde podrá la regla fiscal controlar esto, pero sabíamos que ninguna universidad pública llega a 2030 sin haber invertido todos los ingresos que está recibiendo en salarios. Tan es así que el mismo rector Jensen decía en el año 2017, a como están las cosas, con ingresos proyectados del 3% anual y salarios incrementándose en un 11%,
la Universidad de Costa Rica llegaba hasta el 2025-2026 en que todo el presupuesto era exclusivamente salarios. O sea, ya no es una cuestión de que sean neoliberales o cualquier otra posición ideológica los que están atacando esto. No, es una realidad económica de la cual tenemos que hacer algo. La opinión pública está muy abierta en este sentido, me parece. Los partidos políticos, de todo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Ricardo.